Las páginas que vienen, vamos a regodearnos en ellas, ¿vale? Vamos a disfrutarlas. Como todos los finales de capítulo, Guau. los finales de capítulo del Capital son de traca. Y este párrafo final, pues no lo es menos, ¿vale? Él aquí hace un resumen prácticamente de todo lo aprendido y vais a ver que lo que vais a leer, lo vais a leer con otros ojos. Lamentablemente, quienes solo quieran ver posts de Facebook y resúmenes de calendario y lean esto, no van a entender absolutamente nada. Vosotras lo vais a entender todo clarísimo. Y ahora, en lo que queda de sesión, lo vamos a ver. Miriam, empieza tú la lectura. La lucha por la jornada normal de trabajo. Repercusión de la legislación fabril inglesa en otros países. Perdón, que llegué un poco tarde y como siempre despistada. ¿Qué página, Jorge? Página 359. 359. Gracias. Dice, el lector recordará que la producción de plusvalor o la extracción de plustrabajo constituye el contenido y objetivo específicos de la producción capitalista, abstrayendo por entero cualquier transformación resultante de la subordinación del trabajo al capital que se opere en el modo de producción mismo. Es decir, en el modo de producción capitalista, un carpintero no está para fabricar mesas, un albañil no está para construir casas, un mecánico no está para reparar coches, ¿vale? Para fabricar plusvalor. Para entregar, sí, para producir y entregar plusvalor, plustrabajo al propietario de los medios de producción, ¿vale? Continúa. Recordará desde el punto de vista desarrollado hasta aquí, solo el trabajador independiente y por tanto legalmente calificado para actuar por sí mismo, celebra como vendedor de mercancías un contrato con el capitalista. Por ende, si en nuestro bosquejo histórico les corresponden papeles protagónicos, por un lado a la industria moderna, por el otro al trabajo de personas física y jurídicamente menores de edad, la primera solo cuenta para nosotros como esfera especial y el otro solo como ejemplo particularmente contundente del succionamiento de trabajo. Claro, No. si habíamos arrancado toda nuestra discusión con el marco teórico liberal diciendo que el trabajador como propietario libre de su fuerza de trabajo se enfrenta al empresario libre y jurídicamente independiente de los medios de producción, cuando nos encontramos a la industria fabril y nos encontramos al trabajo de niños menores de edad, que muy legalmente dueños de su fuerza de trabajo, pues no parece que sean, ¿verdad? Sí, lo único que está poniendo de manifiesto es que estas excepciones monstruosas lo que muestran es el ansia desmedida del capital por succionar la fuerza de trabajo allí donde la encuentra. Continúa, Miriam, por favor. Qué palabra más fuerte, succionar. Succionar, sí. Es que en la palabra misma se nota la avidez. La avidez, sí. Es muy gráfica, ¿no? Ocutez. No obstante, sin anticipar la exposición posterior, de la mera interconexión de los hechos históricos se desprende lo que sigue. Primero. Gracias. Continúa, Mari. Primero, el ansia del capital por una prolongación desmesurada y despiadada de la jornada laboral se sacia ante todo en las industrias primeramente revolucionadas por el agua, el vapor y la maquinaria, en esas primeras creaciones del modo de producción moderno, en las hilanderías y tejedurías de algodón, lana, lino, seda. Detente un momentito. Repito. El ansia del capital por una prolongación desmesurada y despiadada de la jornada laboral se sacia ante todo, en primer lugar, en aquellos lugares donde la máquina entró para quitar trabajo. ¿Vale? Veamos la contradicción que tiene este asunto. ¿Vale? En aquellas industrias revolucionadas por el agua, el vapor y la maquinaria. En Inglaterra, principalmente en la industria del algodón, la lana, el lino y la seda. Continúa, María. Sí, voy.
El modo de producción material transmutado y las relaciones sociales de los productores, modificadas correlativamente, generan primero las extralimitaciones más desmesuradas y provocan luego, como antítesis, el control social que reduce, regula y uniforma legalmente la jornada laboral con sus intervalos. Vale. Este modo de producción que entra como un vampiro a succionar la fuerza de trabajo de forma totalmente desmedida, ¿no? A través de la producción industrial, luego genera como rechazo a esas extralimitaciones la antítesis, que es el control social, la norma reguladora coaccionante que impide o que trata de poner freno a esa explotación y reduce, regula y uniforma legalmente la jornada laboral con sus intervalos. ¿Vale? Adelante, María. El control aludido aparece, pues, durante la primera mitad del siglo XIX, tan solo bajo la modalidad de leyes de excepción. ¿Por qué leyes de excepción? Porque a diferencia de la legislación derivada del derecho romano continental, en Inglaterra no se legisla la jornada laboral. Se legislan las relaciones laborales en las fábricas del lino. ¿Vale? Es decir, toda la legislación anglosajona suele tener esta característica, ¿no? de ser legislación siempre excepcional, coercitiva con respecto a determinados ramos, a determinados gremios, ¿no? Hecha medida para el capitalismo de turno o el capitalismo... Claro. Por supuesto. Como Pero digamos que en el mundo de la libertad, ¿no? En un mundo en el que presupone ideológicamente que todo lo que no está prohibido está permitido y que toda restricción a la libertad debe ser justificada, todas las leyes coercitivas suelen ser medidas de excepción. Solo la acumulación de esas medidas de excepción termina con los años dando lugar pues, a leyes, digamos, generales, ¿no? Pero normalmente son los juzgados en el sistema inglés, ¿no? Son los juzgados los que terminan uniformando en forma de jurisprudencia la legislación y extendiendo en forma de similitudes, ¿no? O de analogías las legislaciones de unos ramos a otros por medio de sentencias puntuales, ¿no? Que se van dando y acumulándose una tras otra. El sistema británico es un sistema muy curioso para nosotros, ¿no? Que tenemos otra manera de proceder. Que es una puesta de diferentes capas que se van superponiendo. Claro. Y luego el juez dice que todo esto se revuelve y se aplica a todos. Hace su interpretación, claro, hace su interpretación y la palabra del juez actúa como ley también, en la medida en la que genera una jurisprudencia sobre la que pueden apoyarse otros demandantes, ¿no? Es un sistema diferente. Bueno, nos señala Marx que la manera en la que se construye esta legislación coercitiva empieza siendo medidas de excepción, ¿no? Oye, es un despropósito lo que está ocurriendo en la fábrica del lino, eso hay que controlarlo, ¿vale? Y se regula la fábrica del lino, ¿vale? Pero no es extrapolable a otro tipo de procedimiento, ¿no? De momento, al principio. Continúa, Mari. Bueno, lee la nota, por favor, 187. 187, a ver. Las ocupaciones sujetas a restricción estaban vinculadas a la manufactura de productos textiles con la ayuda del vapor o de la fuerza hidráulica. Para que una actividad laboral quedase sujeta a las inspecciones fabriles, tenía que satisfacer dos condiciones, a saber, el empleo de fuerza de vapor o hidráulica y la elaboración de ciertas fibras específicas. Es decir, tenía que haber una determinada tecnología aplicada, ¿no? Y además un gremio, ¿no? Es decir, en un gremio determinado. Continúa, Juan, por favor. Adelante. Disculpa, una pregunta, por favor. Sí. Es que... Adelante. ¿Estoy silenciada? No. No. ¿Me escuchas? Vale, gracias. Entiendo que al principio de todo lo que estamos leyendo,
el horario laboral, lo que es la jornada laboral, aquello que decíamos de los niños, que damos no sé cuánto y ponemos medio, o en tal sitio no se puede por la noche, pero nunca jamás se planteó una jornada laboral de X horas para todas las actividades, ya sea el lino, la modista que estaba en aquel cuchitril. Es decir, que fue, por lo que estás comentando, que ahora parece que lo he entendido un poco, porque los jueces iban por, digamos que por actividades. La ley va por actividades y los jueces sentencian por actividades. Vale, De la misma manera que lo de... De hecho si en un taller, luego lo vamos a leer, luego lo vamos a ver, si en un taller había 3 actividades diferentes, por ejemplo, supongamos que en la misma nave se producía blanqueado de tela con estampado de tela con generación de tejido de lino. Está regulado por 3 leyes diferentes. ¡Qué horror! ¿Vale? Claro, con lo cual, imaginaos los inspectores fabriles, ¿no? Cuando llegaban ahí, decían, bueno, ¿cuál es la ley a aplicar? Peor que el convenio colectivo, ¿no? Claro, es decir, es que llega un momento en el que la ley es tan enrevesada que no es aplicable porque no existe manera humana de que el inspector que la tiene que aplicar sepa cuál es el criterio que tiene que poner en cada momento, ¿vale? Con lo cual, el dueño del taller, lógicamente, recurre al criterio que le es más favorable. Y hemos acabado con la conversación, ¿vale? Como la carga de la prueba está en el acusador, ¿no? Eso sí se lo saben bien los empresarios, ¿no? ese principio va a muerte, ¿no? La carga de la prueba está en el que acusa. Bueno, pues a partir de ahí viene, digamos, el peso que tiene que asumir el inspector fabril cuando tiene una legislación por tramos y por sectores, ¿no? Y este señor que está aquí tiene la edad que dice la ley que tiene que tener para estar trabajando en este horario. Empecemos por demostrar la edad, ¿no? Madre mía, si es ahora que no pueden con la hostelería o los jornaleros del campo. Claro, ahora. si es ahora que no pueden, imagínate, ¿no? En 1800... hicieron un trabajazo. Un trabajazo, sí. Jolines. Juan, adelante. ¿No bien hubo conquistado el territorio primitivo del nuevo modo de producción, se encontró con que el interín, no solo otros muchos ramos de la producción habían ingresado al régimen fabril propiamente dicho, sino que manufacturas con un modo de explotación más o menos anticuado, como las alfarerías, cristalerías, etc., artesanías arcaicas como la panificación y finalmente incluso el disperso trabajo domiciliario como la fabricación de clavos, etc., habían caído en poder de la explotación capitalista, ni más ni menos que la fábrica. Claro, fíjate qué interesante lo que nos está diciendo. Mientras el Parlamento estaba discutiendo sobre si vamos a aplicar o no, o es aplicable o no las restricciones horarias del trabajo infantil o femenino a la fábrica del lino, tal. Claro. En el interín en el que se está discutiendo todo eso, el modo capitalista de producción ha avanzado y ha devorado el resto de la producción industrial británica. Pero no solamente la producción industrial que se hace dentro de lo que hoy entendemos por una fábrica, o lo que entonces se entendía por una fábrica, que era lo que estaba circunscrito a un espacio físico, como puede ser una nave o un taller, ¿no? Y movido por una fuerza mecánica a través del vapor, ¿vale? Eso era lo que se entendía por una fábrica. Pero nos encontramos con que el modo capitalista de producción ha tomado al asalto, en ese interín, en esos 10 o 20 años, ha tomado al asalto el resto de la producción. Sea, digamos, cualquiera de los gremios que podía tomar, pero también fuera incluso de lo que podríamos entender como mecanismos fabriles, movidos por fuerza de vapor, incluso dentro de la industria domiciliaria. Y vosotros diréis, pero Jorge, Marx, ¿cómo puede ser que el capitalismo asalte la industria domiciliaria? Claro, haciendo subcontratas, externalizando sectores de producción
a los domicilios donde ya me diréis cómo va a entrar el inspector fabril. ¿Vale? Si yo tengo una fábrica de juguetes, de muñecas, por ejemplo, por poner un ejemplo valenciano, ¿vale? Si yo tengo una fábrica de muñecas y resulta que en la fábrica solamente hago el ensamblaje, o peor, ni siquiera el ensamblaje, solo hago el empaquetado, porque todos los elementos puntuales, la mano, el pintado de uñas, la fabricación del ojo, la tintura del ojo, la puesta de las pestañas, el hacer la cabeza, el poner el pendientito de la muñeca, fabricar los pies, las zapatillitas, la ropita, todo eso lo he sacado de la fábrica y lo he subcontratado en industria domiciliaria dispersa. ¿Está sujeto o no está sujeto a explotación capitalista? Por supuesto. Pero no hay máquinas de vapor, no hay máquinas de vapor, no hay talleres, y sin embargo hay un nivel de explotación que puede ser incluso superior y mucho más depravado en cuanto a explotación infantil, horario de trabajo, etcétera, etcétera, que el que pudiera haber en una fábrica. ¿Vale? Continúa, Juan. La legislación, por consiguiente, se vio obligada a despojarse paulatinamente de su carácter excepcional, o, allí donde, como en Inglaterra, procede conforme a la casuística romana, tuvo que declarar discrecionalmente que toda casa en la que se trabajaba era la fábrica. Claro, al final, digamos, habíamos empezado diciendo que íbamos a restringir la ley a la fábrica, ¿no? Y al final el sistema de explotación se extiende de tal manera que al final los jueces y la ley tienen que terminar diciendo, mire usted, allí donde hay una persona trabajando, se considera, se da por supuesto que estamos ante un espacio fabril, ¿vale? Aunque no haya vapor, aunque no haya absolutamente, porque hay explotación laboral, ¿vale? Lee por favor la nota. Es la 187, ¿no? Sí, la 187, por favor. 180. Espera. No, 187 está por arriba. Ah, no, ya la habíamos leído. La 189. La 189. Vale. Las leyes del último periodo de sesiones abarcan una serie de actividades en las que imperan hábitos muy diferentes y el uso de fuerza mecánica para movilizar la maquinaria ya no es, como antes, uno de los elementos necesarios para que una industria, a los efectos de la ley, constituya una fábrica. Una fábrica, ¿vale? Es decir, al final, cuando llegamos, pero fijaros la fecha en la que nos estamos poniendo, ¿eh? Ya 1864, ¿eh? ¿Vale? Estamos casi antes de ayer, estamos hablando, ¿no? Y al final, la legislación y la judicatura tiene que acabar haciendo extensivas las leyes a prácticamente todos los gremios, porque resulta que la explotación laboral se está produciendo en todos los lugares donde impera el modo de producción capitalista. Gracias, Juan. Continúa la lectura, Monse. Segundo. Monse ha escrito hace un ratito que se iba. Un momento. Muy bien. Clara, tú misma, por hablar. A ver, que no me acuerdo exactamente dónde estábamos. Segundo, página 361. Vale, siguiente. Vale, segundo, la historia de la regulación. Ahí, ¿verdad? Sí. Vale. La historia de la regulación de la jornada laboral en algunos ramos de la producción y en otros la lucha que aún dura en pro de esa reglamentación demuestran de manera tangible que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor libre de su fuerza de trabajo, sucumbe necesariamente y sin posibilidad de resistencia una vez que la producción capitalista ha alcanzado cierto grado de madurez. Detente, por favor. Repito, la historia de la regulación de la jornada laboral en algunos ramos y en otros la lucha que aún dura en pro de esa reglamentación demuestran que el trabajador aislado, el trabajador como vendedor libre de la fuerza de trabajo, sucumbe necesariamente y sin posibilidad de resistencia una vez que la producción capitalista ha alcanzado cierto nivel de madurez. El obrero independiente solo no tiene absolutamente
nada que hacer en esta lucha. ¿Vale? Continúa, Clara. La fijación de una jornada laboral normal es, por consiguiente, el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera. Y nos guste o no, la terminología que utiliza Marx es lo que hay. ¿Vale? Sí, la historia nos demuestra que la fijación de la jornada laboral es el resultado de una guerra civil más o menos encubierta. Una guerra civil en la que, como decía Marx unos capítulos antes, a derechos iguales gana la fuerza. Y esa fuerza del obrero colectivo contra la fuerza del capitalista colectivo, que por cierto tiene el apoyo del aparato del Estado y de sus medios represivos, ¿no? Pues no es precisamente una guerra simétrica, ¿no? Es una guerra en que hay uno que tiene todo el aparato ideológico, todo el aparato propagandístico y todo el aparato represivo a su disposición, y el otro lo único que tiene es la capacidad de resistencia en la medida en la que puede juntarse colectivamente con otros damnificados igual que él. Continúa, Clara, por favor. Así como la lucha se entabla primero en el ámbito de la industria moderna, se desenvuelve por vez primera en el suelo patrio de esta última, Inglaterra. Lee por favor la nota 190. Bélgica, el paraíso del liberalismo continental, no revela huella alguna de ese movimiento. Incluso en sus minas de carbón y de metales son consumidos obreros de uno u otro sexo y de cualquier edad, con absoluta libertad en todo lo que respecta a duración y periodos de trabajo. Por cada 1000 personas ocupadas en las minas hay 733 hombres, 88 mujeres, 135 muchachos y 44 muchachas menores de 16 años. En los altos hornos, etc., por cada 1000 hay 668 hombres, 149 mujeres, 98 muchachos y 85 muchachas menores de 16 años. Agréguese a esto un salario inferior pago por una enorme explotación de fuerzas de trabajo, maduras e inmaduras. Un promedio diario de 2 chelines y 8 peniques para los hombres. Menos de la mitad de lo que estaba cobrando un inglés en la misma época. ¿Vale? Continúa. 1 chelín y 8 peniques para las mujeres. 1 chelín y 2 peniques y medio para los muchachos. Pero a cambio de ello, en 1863, Bélgica casi ha duplicado en volumen y valor con respecto a 1850 su exportación de carbón, hierro, etc. Es decir, que a los belgas la explotación desmedida de la fuerza de trabajo y los pagos de salarios por debajo de su valor les salieron muy rentables, ¿no? Es decir, Bélgica pudo subirse a la revolución industrial a costa de explotar sin medida a su mano de obra. Y sin embargo, esta mano de obra, nos dice Marx, no fue capaz de presentar esa guerra civil de forma unida contra su patronal y ganar esas leyes coercitivas que protegieran el derecho a un horario normal de la jornada de trabajo, ¿no? ¿Por qué? No fueron, bueno, pues habría que ver las condiciones políticas, históricas, ideológicas, religiosas en las que la lucha obrera se tuvo que desempeñar en Bélgica, a diferencia de la inglesa. Pero fuera como fuera, lo que estaba claro y lo que nos está diciendo Marx es que sin unidad de acción, sin que ese obrero colectivo se enfrente al poseedor colectivo de los medios de producción, no hay nada que hacer, ¿vale? Adelante, Clara, por favor, continúa. Los obreros fabriles ingleses no solo fueron los adalides de la moderna clase trabajadora inglesa, sino de la clase obrera moderna en general, así como sus teóricos fueron los primeros en arrojar el guante a la teoría del capital. Gracias, Clara. Continúa, Alfonso. Alfonso, la nota 191, por favor. Robert Owen, vamos a hablar de Owen, un capitalista, bueno, no, un empresario muy admirado por Marx, ¿vale? ¿Admirado por Marx? Muy admirado. ¿Empresario? Sí, lo que pasa es que Owen fue un teórico... ¿Pero rollo Engels o algo así? Sí, Miriam lo quema, que lo va a quemar.
De otra manera que Engel en el plano teórico, ¿no? y Owen en el plano práctico, ¿no? Owen desarrolló una concepción del trabajo cooperativo. Todo lo que hoy entendemos por teoría de las cooperativas Sí. está basado en el trabajo de Owen. ¿Ah, sí? ¿Vale? De Owen, sí. Y de hecho, Owen sigue siendo el mayor exponente del pensamiento cooperativo universal en todo el mundo. ¿Vale? Es un personaje impresionante. Él se gastó toda su fortuna. A lo mejor me lo han explicado alguna vez, pero en cooperativo, Sí. pero no lo Owen, relaciono con cómo sí. admirado por Marx. No, Owen era un millonario, ¿vale? Es decir, no era un Millonetti. Sí, vamos, un tipo con muchos recursos, ¿no? Materiales. Y el tipo dedicó toda su vida y todo su dinero, quebró, se arruinó varias veces, volvió otra vez a intentarlo. Es decir, el tío dedicó toda su vida a demostrar que los trabajadores, trabajando pocas horas, bien pagados, con esparcimiento, con educación y siendo dueños de sus medios de producción, producían más y mejor que en cualquier sistema de explotación capitalista. Y de hecho él intentó en varios de sus ensayos, ensayos prácticos estamos hablando, no teóricos, no en el papel, sino de montar una fábrica, es decir, y La cooperativa. hacerla funcionar, efectivamente, ¿no? Y el tío demostró en muchos de estos sistemas que los hacía, digamos, con sistema mixto educativo, con lúdico, habitacional, ¿no? Para que la gente fuera siendo consciente de las ventajas de la toma de decisiones, de esa democracia económica que implica al trabajador en las decisiones de producción, en el uso que se va a hacer del trabajo, del tiempo, de los productos, cómo se van a vender, etcétera, etcétera. Sin embargo, Owen no es anticapitalista, ¿vale? Owen cree que el sistema capitalista puede funcionar mejor y dar mejores beneficios a todos. Para todos, ¿vale? Vale. En este sentido podría ser considerado un utópico por Marx, ¿vale? Pero sin embargo Marx le tiene un enorme respeto porque Owen se jugó todo lo que tenía. No, sí, yo estoy pensando cómo no lo mataron. Bueno, porque era un hombre, era uno de los ricos, claro. De hecho, él en sus fábricas, él consiguió convoyar a muchos otros capitalistas que invertían en las fábricas de Owen para obtener esa rentabilidad que se podía ganar con una cooperativa y que no se tenía con una fábrica capitalista, ¿vale? Lo que ocurre que, bueno, no nos engañemos, la cooperativa funciona mientras existe una mentalidad cooperativista que la sustenta. Cuando esa mentalidad cooperativista decae o se contamina, la cooperativa se hunde, claro, ¿no? Digamos que una cooperativa lo tiene muy difícil en un sistema capitalista, lo tiene muy difícil. Pero en todo caso, Owen demostró que la gente podía vivir mejor y ser más feliz cuando participaba en las decisiones económicas y políticas de la producción. ¿Vale? Jorge, ¿no leíste lo que te mandé hoy de la Argentina? No me ha dado tiempo, Marta. Bueno, son 400 grupos que funcionan así en la Argentina. Muy bien. Sí. Claro. Bueno, en Argentina, la provincia de Santa Fe, por ejemplo, no sé lo que me has mandado, sí, pero por ejemplo, la provincia de Santa Fe es una provincia donde históricamente la cooperativa ha funcionado como un reloj y muy bien. Aquí en España, en el País Vasco, por ejemplo, tiene una enorme tradición cooperativista. De eso ya se ocupó nuestro amigo Felipe. No el de ahora, que es un desgraciado, el otro, que era el que mandaba, ¿no? De eso ya se ocupó colocando unas condiciones impositivas a las cooperativas que las hicieran inviables en la competencia. Porque una cooperativa, en el plano matemático, necesariamente tiene que ser competitiva. ¿Vale? Claro. En la medida en la que te ahorras ese porcentaje
de extracción de plusvalor que se lleva un tercero que no trabaja, ¿vale? Eso se soluciona colocando a la cooperativa unos impuestos superiores a la empresa normal capitalista, y así evitas la competencia desleal de estos comunistas. Pero pasó lo mismo, acabo de leer, en los años 36 en Cataluña y qué sé yo, y fueron los comunistas los que lo hundieron. ¡Ay! Los Comunistas. Es que hundieron. había una lucha. Ahí había muchas luchas trenzadas, sí, ahí había muchas luchas mezcladas entre unos y otros. En todo caso, Owen, recordemos, como hemos empezado, Owen es un personaje histórico de primera línea, que fue el primero, podríamos decir, el primero en demostrar que el trabajador tratado como un ser humano Trabaja mejor. Es infinitamente más productivo desde el punto de vista inclusive capitalista, ¿vale? que tratado como una mera herramienta. Hombre, es que porque es un sistema capitalista global y ya lo consume, está hasta el último rincón del planeta, pero es que va cayendo el pequeño capitalista, va absorbiendo, esto es bueno, al final se fagocitará todo él y nos iremos a la mierda por eso. Sí, los cooperativistas que siguen en la lucha, que son muchos, aquí tenemos en el grupo 1, aquí nuestro amigo Victoriño, pertenece a una gran cooperativa, ¿no? Tecnológica, ¿no? La cooperativa funciona y sigue funcionando por una militancia. Exacto. ¿Vale? Es decir, es una militancia cooperativista, ¿vale? Es una fe en que una necesidad espiritual, entiéndase, espiritual en el sentido religioso, ¿vale? Del cooperativista que cree en ese proyecto. Exacto. ¿Vale? Y como cree en ese proyecto, le importa 3 pitos que este año vaya mejor, que el otro vaya peor, es decir, él cree en ese proyecto, ¿vale? Y por eso lo puede llevar adelante. Claro, eso está completamente fuera del marco de comprensión del sistema capitalista, ¿no? Claro. Y de ahí las grandes tensiones que se producen, ¿no? Entre ellos. Victoriño, si quieres hacer algún alegato a favor de... Me gustaría saber algo sobre esa cooperativa de carácter tecnológico que has nombrado, si se puede preguntar. Curiosidad. Se llama Igalia, lleva como 20 tantos años ya trabajando. Sí me escucháis, ¿verdad? Sí. Sí, Un poquito abajo. A ver si me junto más esto. Y básicamente los que entran al año de trabajar pasan a la asamblea, todas las decisiones se toman de manera asamblearia y no sé, eso sería a grandes rasgos lo que es orientación a servicios muy especializados de tecnología. Estamos casi trabajando en lo que se llaman los browsers. Básicamente es los navegadores de internet, los hace básicamente Google, Mozilla y Apple con Safari. Lo que hacemos es para ellos mismos o para otros adaptaciones concretas a los navegadores. Y básicamente nuestros clientes son Apple, Google, Mozilla y otras grandes empresas. Victoria, has dicho un nombre que no te he escuchado bien. Google y Mozilla, que es el que hace Firefox. El nombre de la cooperativa. El nombre de la cooperativa es Igalia. ¿Igalia? Sí, igalia.com. Y sí, lo que dice Jorge es cierto, de que tienes que comprarte el proyecto y ver los lados positivos, que es que hay cierta realización porque tú participas en las decisiones de la empresa, en todas, pero el problema es que precisamente mucha gente no está hecha a eso, en el sentido de que tienes que deglutir demasiada información. No solamente la información de tu trabajo que tienes que realizar, sino tienes que comerte la información fiscal, no solamente del país donde trabajas, si es una internacional. Nosotros tenemos, bueno, hay gente que es de Igalia, que está en Estados Unidos, en Corea, en Alemania,
en Brasil, entonces tienes que comerte las leyes fiscales de esos países, de las leyes donde estén tus clientes, para poder tomar decisiones. Y luego también para tomar decisiones, qué tipo de clientes quieres, qué proyectos quieres, cómo avanzas proyectos. Entonces, eso hace que ahora que somos más de 100 empleados, bueno, empleados no, 100 igalos, así nos llamamos, igalians, hay gente que no puede deglutir toda esa información y hay gente que ha pedido bajas simplemente por estrés, por agotamiento, ahorita con todo lo de la pandemia ha habido una explosión de enfermedades mentales y mucha gente no puede mantener el ritmo de absorber toda la información, deglutirla para poder poner tu voto en la asamblea, porque es democracia directa. Cada persona es un voto y se elige por votación. Entonces, mucha gente no puede, bueno, no mucha gente, hay gente que dice no puedo y se va o pide bajas, etcétera. Simplemente para poner un ejemplo de eso. O sea que Es duro, claro, es duro. no es un proyecto idílico, no lo es. No, pero el de un autónomo, tampoco. Eso le iba a decir, que es lo mismo. Claro. Pero el autónomo está Pero muy ¿qué pasa? Es que reducido nosotros al no entorno, podemos hacer más. local. ¿Sí? Tú eres Claro. autónomo de España en un contexto de Claro, una comunidad debe ser autónoma. he estado viendo, es que estáis en todo el mundo ahí, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos clientes muy grandes que piden cosas muy extrañas. Entonces, Claro. Pero es que trabajar para estos gigantes, Dios. sí. Claro. Y luego el nivel que piden, aparte del trabajo ya conciso de quiero estos entregables de tal forma. Sí, sí. O sea, es el estrés del trabajo, más el estrés de las tomas de decisiones, más el estrés de hacer las decisiones, más el estrés de proponer ideas, más el estrés de todo. O sea, De todos modos, la cooperativa Igalia es algo muy excepcional, ¿vale? El 99% de las cooperativas son de ámbito local. Sí. Claro. Sí, aquí en España pueblos, sobre todo. Claro, son cooperativas agrarias, Efectivamente, vinícolas, tal. ¿no? Claro. Pero que no obstante, el problema que está planteando Víctor también se da, porque al final el cooperativista, cuando termina su jornada laboral, tiene que hacerse cargo de una serie de responsabilidades, ¿no? que implica la administración de esa empresa colectiva, ¿no? que tiene. Y eso, pues no todo el mundo está capacitado, no intelectualmente, anímicamente, ¿no? para hacer ese tipo de... Lógicamente, ha habido ahorita el caso de gente que ha tenido que ir al psicólogo y el psicólogo le dice directamente renuncia. Claro. Sí. Ya, pero mira, es que no has estado antes, Víctor, cuando Jorge ha explicado que si tu problema o tu enfermedad se cura ¿cómo era, Jorge? Con vacaciones. Si se cura con vacaciones. Se llama capitalismo. Ya, pero sí. Muy bien, Miriam, muy bien. Un positivo. Muy bien. Muy bien, continuamos la lectura. Gracias, Víctor. Estaba leyendo, iba a leer... Yo. ¿Dónde estás? La nota 191. Ahí está. Sí, 191. Cuando Robert Owen... Poco después del primer decenio de este siglo, no solo expuso en teoría la necesidad de restringir la jornada laboral, sino que implantó realmente la jornada de 10 horas en su fábrica de New Lanark, se ridiculizó esa medida tachándola de utopía comunista. Exactamente lo mismo que a su combinación de trabajo productivo y educación infantil. Y exactamente lo mismo que a las empresas cooperativas de obreros. Este gran Owen, el tío, 30 o 40 años antes de que nadie se lo planteara, ¿vale? El tío reduce la jornada laboral a 10 horas, ¿no? Porque entiende que la gente tiene que tener tiempo de charlar, de jugar, de tocar la guitarra, de ir a la taberna. Era un buen ¿no? tipo, ¿no? Era lo que hoy llamaríamos un social bien pensante, ¿no? Un tío honesto y con cierto carácter humanista, ¿no? en esto. Y entonces él piensa que ¿cuál es la mejor manera de formar un trabajador? Educándole,
Menos problemas te va a dar. Y hay que educarle no solo en la alfabetización, sino en el control de las herramientas, en el control de la fábrica, en la manera en la que funcionan los procesos productivos. Y hay que educarle en la democracia participativa, en que aprenda a debatir con sus iguales sobre cómo organizar el trabajo, porque eso no nacemos aprendidos. Y eso Víctor nos lo podrá certificar. En una asamblea, la mayor parte, hay que aprender a participar en una asamblea, aprender a debatir, a respetar los silencios del otro, a dejar lugar para que el otro intervenga, porque todos no somos iguales, ¿no? En nuestras capacidades discursivas, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto hay que aprenderlo, ¿no? Requiere una praxis, ¿no? La democracia no es una cuestión de libro ni de decisión, requiere una práctica, ¿no? En la que nos entrenamos. Y ahí hay que entrenar a los niños, y los niños tienen que educarse trabajando. Fijaos, no es lo mismo que... No explotados. Tienen que educarse trabajando, aprendiendo a utilizar las herramientas, a participar, a discutir, a debatir, e irse formando con sus mayores, aprendiendo, mirando como aprendices, cómo se van haciendo las cosas, ¿no? Para que cuando llegue el momento sean adultos responsables, puedan tomar decisiones, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace Owen 30 o 40 años antes de que a nadie se le ocurra nada ni parecido, ¿no? Adelante, Alfonso. Hoy en día, la primera utopía es una ley fabril. La segunda figura como frase oficial en todas las factory acts. Y la tercera sirve incluso como cobertura de maquinaciones reaccionarias. Sí, nos dice Marx, dice, 50 años después o 40 años después de aquello, ¿no? Esas utopías comunistas de las que acusaban a Owen, pues resulta que son una realidad, ¿no? Y son los... Este hombre, ¿en qué año vivió este Owen? No lo sé, habría que mirar en la Wikipedia, a ver, pero lo mismo nació en 1771 y murió en 1858. Acabo de mirarlo. Sí, muy bien, gracias, Marín. Gracias. La generación anterior a la de Marx pertenece este hombre, ¿no? Continúa arriba, Alfonso. De ahí que el filósofo fabril Ure... denuncie. Perdona, ¿por qué página va? Página 361. Vale, gracias. De ahí que el filósofo fabril Ure denuncie, como mácula indeleble de la clase obrera inglesa, el que la misma haya inscrito la esclavitud de las leyes fabriles en las banderas que levanta contra el capital, mientras que éste lucha virilmente por la plena libertad de trabajo. Claro. Gracias, Alfonso. Continúa la lectura, Nani. Vamos a ver Francia. Francia renguea lentamente a la zaga de Inglaterra. Fue necesaria la Revolución de Febrero para que naciera la ley de 12 horas, mucho más defectuosa que su original inglés. Lee la nota 193, por favor. La Revolución de Febrero, estamos hablando de 1848, ¿vale? Se hace la revolución y se hace una ley de control, ¿no? De 12 horas. Ahora vamos a ver la diferencia, porque el espíritu francés, derivado de la legislación romana, evidentemente, cuando hace una ley, la hace para todo el mundo, ¿no? No es una ley por sectores, ¿no? Adelante, por favor. En el Congreso Internacional de Estadística reunido en París en 1855 se dice, entre otras cosas, la ley francesa que reduce a 12 horas la duración del trabajo diario en fábricas y talleres no circunscribe este trabajo dentro de horas fijas, periodos, puesto que solo para el trabajo infantil se preceptúa el periodo entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. De ahí que una parte de los fabricantes se aproveche del derecho que ese ominoso silencio le concede y, salvo quizás los domingos, haga trabajar a sus obreros sin interrupción, día tras día. Utilizan para ello
2 turnos diferentes de obreros, de los cuales ninguno pasa en el taller más de 12 horas, pero la actividad del establecimiento dura día y noche. Hacen un sistema de relevos, ¿no? De relevos, exactamente. Adelante. La ley ha quedado satisfecha, pero también la humanidad, además de la influencia perniciosa del trabajo nocturno sobre el organismo humano, se pone también de relieve el influjo funesto de la asociación nocturna entre ambos sexos en los mismos talleres malamente iluminados. La moral por encima de todo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, aparte de esta moralina final, digamos, lo que nos dice es, sí, la legislación fabril francesa se extiende de forma universal y abarca a todo el mundo, marca las 12 horas, pero como permite los dos turnos, entramos en una etapa de trabajo por relevo con trabajo nocturno en el que un caballo se va enganchando al otro y eso, bueno, pues tiene sus efectos sobre la salud y la moral, que no nos falte. La moral. Y la moral. Marta, continúa tú, por favor. Francia, ahí, ¿no? Renguea. Sí, lee de nuevo, sí. Francia renguea lentamente a la saga de Inglaterra. Fue necesaria la Revolución de Febrero para que naciera la ley de 12 horas, mucho más defectuosa que su original inglés. Pese a ello, el método revolucionario francés hace valer sus peculiares ventajas. De un golpe dicta el mismo límite de la jornada laboral a todos los talleres y fábricas, sin distinción, mientras que la legislación inglesa cede con renuencia a la presión de las circunstancias, ora en este punto, ora en el otro, y se presta a que se genere toda clase de nuevos embrollos jurídicos. Lee la nota 194, por favor. Por ejemplo, en mi distrito, en los mismos edificios fabriles, un mismo fabricante es blanqueador, tintorero, bajo la ley de las blanquerías y tintorerías, estampador bajo la Print Work Act, qué sé yo, y finisher bajo la ley fabril, report of qué sé yo cuánto. Tras enumerar las diversas disposiciones de estas leyes y poner de relieve la complicación resultante, dice el señor Redgrave, se verá lo difícil que tiene que ser garantizar el cumplimiento de esas 3 resoluciones del Parlamento cuando el fabricante opta por transgredir la ley. Pero lo que se garantiza con esto a los señores abogados es procesos. Esto a Miriam le encantará porque claro, es decir, lo que garantizamos con este lío jurídico, ¿no?, es que haya abundantes procesos. Qué mala fama, por favor. Dios mío. Gracias, Marta. Continúa la lectura, Vicente, por favor. Por otra parte... Al final del párrafo. ¿Dónde está? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Por otra parte, la ley francesa proclama como principio lo que en Inglaterra únicamente se conquista en nombre de los niños, menores y mujeres, y que solo en los últimos tiempos ha sido reivindicado como derecho general. Claro, la ley francesa, además, es universal. Nadie puede trabajar más de 12 horas. Recordemos que la ley fabril inglesa era solo para niños y para mujeres, ¿no? Lee, por favor, la nota 195. Ya veis que las notas tienen mucha miga, ¿no?, en este párrafo. De esta suerte, finalmente los inspectores fabriles se aventuran a decir: estas objeciones del capital contra la restricción legal del tiempo de trabajo deben ceder ante el gran principio de los derechos del trabajo. Llega un momento en que cesa el derecho del patrón sobre el trabajo de su obrero y en que éste, aunque todavía no esté exhausto, puede disponer de su tiempo. Claro. Esa restricción es para que este señor, antes de caer rendido, pueda tener, no sé, 2 horitas para ir a charlar con los amigos a la plaza, ¿no? Es decir, o para atender a la familia,
¿no? Es que es básico, ¿no? Bien, pues en esto consiste la legislación fabril. La legislación fabril busca liberar tiempo productivo del obrero para que el trabajador lo pueda dedicar a las cosas que le hacen feliz, a las cosas que le humanizan, ¿no? Que no es solamente una mera máquina de trabajo, ¿no? Continúa Elena, por favor. En los Estados Unidos... En los Estados Unidos de Norteamérica, todo movimiento obrero independiente estuvo sumido en la parálisis mientras la esclavitud desfiguró una parte de la República. El trabajo cuya piel es blanca no puede emanciparse allí donde se estigmatiza el trabajo de piel negra. Esto es muy duro de decir, ¿verdad? Es muy duro de decir. Pero mientras el explotado puede mirar por encima de otro, por encima del hombro, a otro que está peor que él, no puede plantearse seriamente una emancipación ni un planteamiento de clase. Porque siempre puede decir, hombre, pero es que tú no estás como, yo no soy como aquel, ¿no? Pero acordate que tenían también esclavos blancos en Estados Unidos. Sí, bueno, pero pero eran los indented, la servidumbre por deudas, de los inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos. Y duraba 3, 4 años o 5 años. Una cosa. Sí. Era terrible también. Pero era gente que doblemente libre había firmado esos contratos para subirse al barco. Sí. El esclavo no, ¿eh? No, ya lo sé. ¿Vale? Claro. No es lo mismo una cosa que la otra. Aunque sea, no es lo mismo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde el punto de vista ideológico y psicológico no es lo mismo una situación que la otra. Elena, adelante, por favor. Pero de la muerte de la esclavitud surgió de inmediato una vida nueva, remozada. El primer fruto de la guerra civil fue la agitación por las 8 horas, que calzándose las botas de 7 lenguas de la locomotora, avanzó a zancadas desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, desde Nueva Inglaterra hasta California. El Congreso General del Trabajo, reunido en Baltimore 16 de agosto de 1866, declara: la primera y gran necesidad del presente para librar de la esclavitud capitalista al trabajo de esta tierra es la promulgación de una ley con arreglo a la cual las 8 horas sean la jornada laboral normal en todos los estados de la Unión Norteamericana. Estamos decididos a emplear todas nuestras fuerzas hasta alcanzar este glorioso resultado. Gracias, Elena. Por favor, Victoriño, lee la nota 196. Nosotros, los obreros de Dunkirk, declaramos que la duración del tiempo de trabajo requerida bajo el actual sistema es demasiado grande y que, lejos de dejar al obrero tiempo para el reposo y la educación, lo sume en una condición de servidumbre que es poco mejor que la esclavitud. Por eso decimos que 8 horas son suficientes para una jornada laboral y que tienen que ser legalmente reconocidas como suficientes. Llamar en nuestra ayuda a la prensa, esa poderosa palanca, y considerar a todos los que rehúsen esa ayuda como enemigos de la reforma del trabajo y de los derechos obreros. Resoluciones de los obreros de Dunkirk, Estado de Nueva York, 1866. Mirad cómo estaban los obreros norteamericanos ya planteando de forma beligerante el tema en 1866. Termina arriba el párrafo hasta el final de página, Víctor. Simultáneamente. ¿Dónde estamos simultáneamente? No encuentro simultáneamente. Un segundo. 109. Simultáneamente, principios de septiembre de 1866, el Congreso Obrero Internacional de Ginebra adoptó la siguiente resolución. A propuesta del Consejo General de Londres, declaramos que la restricción de la jornada laboral es una condición previa
sin la cual han de fracasar todos los demás esfuerzos por la emancipación. Proponemos 8 horas de trabajo como límite legal de la jornada laboral. Este punto del Congreso Obrero Internacional fue escrito a propuesta, la redacción a propuesta de Marx. Repito, declaramos que la restricción de la jornada laboral es una condición previa sin la cual han de fracasar todos los demás esfuerzos de emancipación. No es posible plantear la ciudadanía ni la emancipación de un ser humano si no tiene tiempo libre para pensar y para relacionarse con sus iguales. La reducción de la jornada laboral es la precondición material para cualquier acción política. Gracias, Víctor. Continúa Pero, la lectura. Sí. Una pregunta, perdona. Adelante. ¿Estas 8 horas se aplicaron entonces en Estados Unidos en esta fecha? No, se inició la lucha por las 8 horas. Ah, vale. Claro, claro. No, se inició la lucha. Uh-huh. No sé en qué fecha se aplicaría, pero bastante posterior, sí, sin duda. En Francia, desde luego, pues en 1900 y pico. Claro. La lucha es de décadas, sí, por supuesto. Porque has usado una palabra para nombrar los esclavos blancos y no la he pillado. ¿Lo puedes decir? Se escribe indentured. Indentured. Creo que recordar que el nombre viene de la forma del contrato. Creo recordar, lo confirmo la semana que viene si queréis, o lo miráis vosotras. Creo que era de cuando se firmaba el contrato, se cortaba por la mitad y se quedaba una parte y el otro se quedaba la otra parte de él. Y entonces, para garantizar la fidelidad de las partes, digamos, tenías que hacer casar las dos partes del documento. ¿Vale? Creo recordar que de ahí viene la historia. ¿Vale? Por favor, Paco, da la vuelta a la página, el movimiento obrero. El movimiento obrero creció instintivamente en las dos orillas del Océano Atlántico, a partir de las condiciones de producción mismas. Corroboraba de este modo la sentencia del inspector fabril inglés Robert John Saunders: nunca podrán darse nuevos pasos hacia una reforma de la sociedad a menos que se limiten las horas de trabajo y se imponga el respeto estricto al límite preceptuado. Gracias, Paco. Nunca podrán darse nuevos pasos hacia una reforma social a menos que se limiten las horas de trabajo y se imponga ese respeto estricto al límite. ¿Vale? Monse, termina el capítulo, por favor. Es preciso reconocer... Una cosa, Jorge, perdona. Sí, adelante. Para que bajo la mano. Que no sé si Marx tuvo alguna influencia o leería, por ejemplo, a Tomás Moro en Utopía. Claro. Vale. Es porque si alguno recuerda el libro, él también habla de la reducción de la, no con esas palabras, de la jornada laboral, porque entonces era otro tipo de sociedad, pero también habla de la necesidad de la educación, de la necesidad de tener tiempo para estudiar o para hacer otras actividades, o sea, el ocio, y creo recordar que él proponía reducir la jornada a 6 días a la semana. Lo que no recuerdo es las horas. Pero vamos, sí. Tampoco era, a lo mejor eran también 6, 7 horas. Sí, no era... Y no sé, simplemente quería preguntarse, a lo mejor Marx ahí ha tenido una influencia o igual el señor... Marx es heredero de toda la discusión previa, y evidentemente Tomás Moro fue uno de los utopistas, si no el primero, pues prácticamente de los primeros, ¿no? en plantearlo. Y además la utopía de Tomás Moro, para quienes no la hayáis leído,
es muy bonita, ¿eh? Sí, Merece, es muy bonita. merece mucho la lectura, ¿eh? No era ninguna tontería lo que decía Tomás Moro. Lo que era una era utópico en el sentido de inalcanzable, porque las condiciones materiales para poner en marcha eso implicaban pues lo que hubiera dicho Rousseau, ¿no? Si fuéramos capaces de hacer eso, seríamos dioses, no nos harían falta leyes, ¿no? Nos hacen falta leyes porque no somos capaces de hacer eso. Y entonces necesitamos un mecanismo autocoercitivo que nos lleve hacia donde queremos ir, ¿no? El problema en política no suele ser el objetivo. En el objetivo, más o menos, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues, hombre, queremos trabajar menos, queremos ser más libres, no queremos tal. Bien, todo eso está fenomenal. Ahí nos ponemos todos de acuerdo. Donde empiezan los problemas es cuando queremos trazar el camino para llegar desde lo imperfectos que somos hasta esa supuesta perfección que queremos alcanzar, ¿no? Es más, muchas veces los problemas son más trágicos todavía. Y es que cuando llegamos a esa supuesta perfección, o a una parte de esas supuestas perfecciones, nos encontramos con que no era tan perfecta, no era tan perfecta como nos la habíamos imaginado en el camino, ¿no? Y entonces nos hacen falta mecanismos de debate colectivo que nos permitan reorientar la acción y seguir juntas en ese proyecto. Ya veis que la cuestión política tiene mucho más que ver con el mientras tanto y con el camino que con el final, ¿no? Gracias, Sí. Pepa, por traer a Tomás al debate. Es que es un libro muy interesante lo que decías, Muy no solo bonito. por el tema del trabajo, sino que es todo un proyecto social, porque también habla del divorcio, no con esas palabras, Sí, 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 sí. y de otros aspectos de convivencia y de la familia. La división del trabajo, la distribución de los recursos. Tiene alguna pincelada patriarcal, porque tampoco podemos esperar más de ese contexto, pero que claro, cuando con las gafas de ahora lo ves, ¿no? Entonces, Claro. Sí, sí, ¿qué le sí, vamos a hacer, no? Es un libro que es verdad que no es extenso y se lee, Muy es cortito. agradable y está bien. Sí. Merece mucho la pena. Si le Merece queréis la echar un pena, vistazo el sí. fin de semana, os vais a reír un rato y os va a reconfortar, ¿vale? Sí. Os va a reconfortar. Pero a este hombre no lo llamaron comunista, ni lo quemaron, ni nada. No, le cortaron la cabeza. Solo le costó la cabeza, sí. Ya. Solo. No tuvo un buen final, no. No. Monse, adelante. Es preciso reconocer... Es preciso reconocer que nuestro obrero sale al proceso de producción distinto de cómo entró. En el mercado se enfrentaba a otros poseedores de mercancías como poseedor de la mercancía fuerza de trabajo. Poseedor de mercancías contra poseedor de mercancías. El contrato por el cual vendía al capitalista su fuerza de trabajo demostraba, negro sobre blanco, por así decirlo, que había dispuesto libremente de su persona. Cerrado el trato, se descubre que el obrero no es ningún agente libre y que el tiempo de que disponía libremente para vender su fuerza de trabajo es el tiempo por el cual está obligado a venderla, que en realidad su vampiro no se desprende de él mientras quede por explotar un músculo, un tendón, una gota de sangre. Lo tiene como una sanguijuela pillado al pescuezo, ¿no? Mientras esté vivo. Adelante, Monse. Para protegerse contra la serpiente de sus tormentos, los obreros tienen que confederar sus cabezas e imponer como clase una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a ellos mismos venderse junto a su descendencia, por medio de un contrato libre con el capital para la muerte y la esclavitud. Detente un momento, Monse, por favor. Esta frase, por favor, la ponéis en un marco, ¿vale? Para protegerse, los obreros tienen que confederar, tienen que unir sus cabezas e imponer como clase una ley estatal. Fijaos lo que va a decir Marx ahora, ¿eh?
No que prohíba a los capitalistas, no. Una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a ellos mismos venderse junto a su descendencia por medio de un contrato libre con el capital para la muerte y la esclavitud. La gente doblemente libre, la gente que está absolutamente desposeída, no está en condiciones de defenderse ni siquiera de su propia desesperación. No. Ni siquiera de su propia desesperación. Necesitamos Para poder defenderse necesita confederarse y autoprohibirse. No solo venderse a sí mismo, sino vender a sus hijos, a su descendencia, con leyes que permitan esa muerte o esclavitud. Termina el párrafo, Monse, por favor. En lugar del pomposo catálogo de los derechos humanos inalienables, hace ahora su aparición la modesta Carta Magna de una jornada laboral restringida por la ley, una Carta Magna que pone en claro finalmente cuándo termina el tiempo que el obrero vende y cuándo comienza el tiempo que le pertenece a sí mismo. ¡Qué gran transformación! ¡Qué gran transformación! Lee, por favor, la nota 201 y con esto terminamos el capítulo. Una ventaja aún mayor es la distinción que por fin se ha vuelto clara entre el tiempo que pertenece al propio obrero y el que es de su patrón. El obrero ahora sabe cuándo termina el tiempo que vende y cuándo comienza el suyo propio. Fijaos qué tontería, Monse. El obrero ahora sabe, porque hay un timbre en la fábrica que está regulado por la ley, una campana, ¿vale? ¿Cuándo acaba el tiempo que le pertenece al patrón y cuándo empieza el que le pertenece a él? ¿Vale? Continúa, Monse. Y al tener un conocimiento previo y seguro de esta circunstancia, está en condiciones de disponer por anticipado de sus propios minutos para sus propios fines. ¿Cómo puede el obrero planificar que va a ir a jugar a los bolos con los amigos o que va a hacer una fiesta con los hijos o va a quedar con los amigos o con los vecinos para hacer un asado el domingo? Si no hay un reloj en la fábrica y un tiempo estipulado que él pueda prever y que él pueda saber que el mes que viene, el día domingo a tal hora, lo va a tener libre y a su disposición. ¿Cómo puede hacer eso si no hay una ley que determine cuál es el tiempo del patrón y cuál es el tiempo que él tiene para hacer lo que le dé la gana? Hoy, compañeras, estamos habituados a disfrutar, aunque estemos de capa caída y de decadencia, pero hoy estamos acostumbrados a disfrutar de una serie de conquistas que nuestros antepasados, las generaciones anteriores, lucharon y les costaron a muchos la vida, y que hoy tenemos como si fueran cosas naturales, ¿no? Y son el resultado de un enfrentamiento secular. De mucha sangre. De mucha sangre. De mucho sufrimiento. ¿No? Termina la nota, Monse, por favor. Al convertirlos en dueños de su propio tiempo, las leyes fabriles les han infundido una energía moral que los está orientando hacia una posible toma del poder político. Con contenida ironía y giros muy circunspectos, los inspectores fabriles insinúan que la actual ley de 10 horas también ha liberado a los capitalistas hasta cierto punto de su brutalidad natural en cuanto mera encarnación del capital y les ha concedido tiempo para cultivarse ellos mismos. Anteriormente, el empresario no tenía tiempo para nada que no fuese el dinero, el obrero para nada que no fuera el trabajo. Ahora el obrero tiene tiempo para hacer política y el empresario pues que se dedique a la casa del zorro, si quiere. ¿Vale? Pero que deje tranquilo al obrero en su casa. Gracias, Monse. Bueno, felicitaciones, compañeras. Hemos acabado el capítulo 8.
el capítulo 8. Y ahora, ahora se acabó la fiesta. Ahora Marx vuelve a ponerse otra vez los bracitos estos de contable. Ay, 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 ay. Así que si creíais que todo el monte era orégano, pues no. ¿Vale? Ahora volvemos otra vez a la numerología. Yo lo que no entiendo es como lo del Roberto Owen. ¿Cómo no se dieron cuenta antes? A ver, repite la pregunta, Marta. Explotando tanto a los obreros, no tenían ganas de trabajar, trabajaban mal. ¿Por qué no tenían otra actitud los patrones? Eso es lo que no entiendo. No sé, pásate por cualquier fábrica ahora y se lo preguntas, porque la actitud sigue siendo la misma. Sí. Te dicen, ¿no quieres? Tengo 50 en la puerta, tira. Tengo 50 en la puerta. Claro. Otro. ¿Se le morían los esclavos? Otro, de repuesto. Yo Y recuerdo... los emprendedores, esos autónomos que van locos donde dejan el paquete por los 0,38 céntimos. Ay, por favor. Mi jefe en la construcción tenía la teoría y la aplicaba, no era solo teoría, sino que era praxis. ¿Vale? Tenía la teoría de que los trabajadores estábamos mejor si trabajábamos lejos de nuestros domicilios. Entonces la empresa nos alquilaba pisos patera en los que ahí dormíamos. Tenías otra cosa que hacer que trabajar, ya no tenías familia, arraigo, nada. No había otra cosa que hacer que trabajar. Entonces, desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir, pues estabas pendiente del trabajo. En cambio, la gente que vivía cerca de su casa o tenía familia o lo que fuera, joder, macho, es que no estaban todo el día mirando el reloj para irse a su casa. Y llevaba razón. Joyita, tu jefe. Claro. ¿A que sí? Un iluminado. Un iluminado. Este era el que tenía la teoría grabada a fuego de que la mejor obra era la que conseguías cobrar y no hacer. Para que veas tú hasta qué punto llegaba la economía política de este personaje. Yo cuando era joven trabajé para una empresa que hoy se llama Acciona. En su día no se llamaba Acciona, se llamaba Entre Canales. Y para una filial. Trabajaba en la construcción de la depuradora donde yo trabajo actualmente todavía. 35, 40 años. Bueno, me propusieron, es decir, yo veía a la gente que venía allí a trabajar de fuera, por ejemplo de Zaragoza, tuberos y caldereros y tal, y yo me iba a casa y ellos se quedaban trabajando. Y yo pensaba, les preguntaba, ¿y por qué hacéis tantísimas horas? Y me decían, oye, es que estamos fuera de casa y no volvemos en 15 días, ¿qué vamos a hacer si no trabajar? Claro. Y en su momento la empresa me ofreció irme con ellos a trabajar por ahí, por España. Y Filco se llamaba. Y yo pensé, entonces me voy a pasar los días trabajando 10, 12, 14 horas al día. Digo, creo que no, creo que prefiero quedarme cerca de mi casa, de mi familia y trabajando menos y ganando menos, pero teniendo una vida. Así es. Las personas volvían cada 15 días a casa un fin de semana. No era solo tu jefe, Jorge, también. No, es que yo también trabajé en Entre Canales, ¿sabes? Pero de todas maneras, Entre Canales y otras constructoras de estas tienen un pasado glorioso porque utilizaron trabajo esclavo de presos políticos en la época franquista. Claro. Que son buenos, ¿eh? Estos no se leyeron El Capital, pero lo practicaron, ¿eh? Practicaron bien. Sí. Así es. Una joya eran todos estos, sí. De todos modos, mi jefe querido era un especial portento de la naturaleza, ¿eh? Había que ver con lo bruto que era las habilidades explotadoras que tenía, ¿eh? Sí, era una cosa verdaderamente notable. Como Manolito le va falta. Claro. Mi bisabuelo explotaba a su propia familia. Bueno. Mi abuelo, mi abuelo nos lo ha contado siempre. Al principio, cuando mi abuelo era más joven, nos lo contaba, bueno, como nos echaba un poco en cara que nosotros los jóvenes éramos muy vagos porque teníamos mucho tiempo de asueto a la semana y bueno, yo encima que yo pasé de ser
yo empecé a trabajar nada más acabar el máster. Entonces yo pasé de ser estudiante a ser profesora. Entonces yo he tenido todas las vacaciones escolares toda mi vida. Entonces yo era una vaga. Y luego ya con los años, cuando mi abuela ya se empezó a hacer más mayor y empezó a ver la vida de otra manera, entonces fue cuando empezó a reconocer que ya no era que nosotros hubiéramos sido unos vagos, sino que a él lo habían explotado. Mi bisabuelo tenía 2 hijos y una hija. Entonces, la hija es mi abuela. Entonces, él empezó a comprar en Barcelona parcelas vacías y puso a sus 2 hijos y a su yerno, que es mi abuelo, a construir fincas de pisos. Mira. Y trabajaban de lunes a domingo. O sea, descansaban el domingo por la tarde. Solo descansaban el domingo por la tarde. Y trabajaban sin parar, de sol a sol. Y el mejor amigo de mi abuelo nos contaba también, el hombre lo contaba un poco de cachondeo, pero claro, supongo que por el contexto, que cuando él iba a Barcelona a visitar a mi abuelo, mi bisabuelo lo ponía a trabajar, a él también. cualquiera iba a visitarles, ¿sabes? Que venga un amigo, venga, tú también a la obra. No, de verdad. Y él lo contaba, porque teníamos una relación con él, con el amigo de mi abuelo, y él nos lo contaba riéndose. No, yo cuando iba a ver a tu abuelo allá a Barcelona, tu bisabuelo me ponía a trabajar, porque si no, no podía estar allí con él. Claro. Entonces era una cosa como diciendo, tremendo, ¿no? Tremendísimo. Mi abuelo no hacía nada, él no trabajaba, él simplemente compraba los terrenos y los ponía a construir a los hijos, o sea que... Y trabajaban ellos, bueno, no, creo que sí que tenían más trabajadores, creo que sí. Pero bueno, ya digo, toda la vida no, porque luego empezaron a vivir de rentas. Pero vamos, impresionante. ¿Esta parte tenemos que censurarla o no? ¿O se puede...? No, a mí me da igual. Ah, no, hombre. Es un ejemplo más. No, es que es un material muy interesante, ¿no? El reality, ¿no? Este es el reality, ¿no? En el que contamos todas nuestras miserias. Muy bien. ¿Y les dejó estudiar o algo? ¿Solo trabajar? No, solo trabajar. Claro, Sí. Mi abuelo, ya digo, cuando ya se hizo más mayor y empezó a darse cuenta un poco de las cosas, entonces también empezó a contarnos que él, hasta que mi bisabuelo falleció, tuvo problemas de estómago. Claro. Que serían nervios, o sea, viviría con una tensión ahí que no veas, porque encima él estaba lejos de su casa, él es de aquí de Cuart, de donde yo vivo, y vivía cuando se casó con mi abuela, que era de Barcelona, se fue a vivir, entonces él estaba viviendo en su familia, o sea, en casa de su familia política, cuyo patriarca era mi bisabuelo. Entonces, claro, tremendo. Claro. No, suegro. Claro. Madre mía. Su padre, o sea, sus hijos estaban igual. Claro. Es un concepto de la vida basado en el trabajo perpetuo, ¿no? En el trabajo perpetuo. Y se tenían hijos y más hijos para que puedan trabajar para ti, o sea, se trabajaba. Había mucha precariedad, ¿no? En otras épocas. Claro. Y un hijo más, pues otro más para trabajar el campo y salir adelante. Como decían que los niños venían con un pan debajo del brazo, ¿no? Claro, porque los hace trabajo infantil. Los explotaban por todos lados. Hemos tenido una infancia muy bonita, porque... Sí. Y si no, tenían que llevar leña al colegio para que se la lleve el cura a su casa, ¿sabes? Antes era el cole leña, ¿sabes? No sé. Vale, venga, sigamos. Bueno,